Aquí empieza la contraparte. Maternidad subrogada, gestación subrogada, vientres de alquiler, madres de sustitución. La variedad de expresiones con las que se alude a la misma cuestión da cuenta del intenso debate que éste suscita. Existe, por supuesto, un debate institucional, así, desde que Ciudadanos presentara su proposición de ley, la ley reguladora del derecho a la gestación por subrogación, a la mesa del Congreso de los Diputados en abril de 2017. Todos los partidos han discutido sobre el tema y comprobado las enormes diferencias e incompatibilidad de posiciones que este despierta. En la calle, la opinión pública, las redes, los media, pero sobre todo en los espacios feministas, las organizaciones de mujeres y los grupos LGTBIQ, el debate está abriendo grietas que recuerdan a otros tristes desencuentros como el relativo a la prostitución y, más antiguamente, a la pornografía. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ante la imposibilidad de gestar, una mujer, un hombre o una pareja, ya sea de hombres o de mujeres, parte subrogante, recurre al cuerpo de otra mujer, parte subrogada, para tener un bebé. Ya no estamos en el ámbito de las técnicas de reproducción asistida, sino de una relación en la que se ponen en juego vidas, deseos, cuerpos y relaciones mercantiles en un marco, no lo olvidemos, de globalización neoliberal y de creciente polarización social en todas las escalas. Por la importancia del tema, porque en él nos jugamos la posibilidad de generar marcos sociales más justos y emancipatorios, el objetivo de nuestro programa de hoy no es contribuir a la construcción de trincheras argumentales que solo tocaría defender. Nuestro propósito es, por el contrario, complejizar el debate, enriquecerlo con contradicciones, hilos, perspectivas, aspectos y miradas que nos lleven a abrir más preguntas y dudas, desviándonos de los atajos simplificadores, demagógicos, ideológicos o, aún peor, dirigidos por intereses particulares de determinados lobbies. Whose bodies are bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. 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 Ya tú lo sabes hacer, solo te desesperes. Que en este juego siempre ganamos las mujeres. Ya tú lo sabes hacer, solo te desesperes. Que mi crudeza es la que la gente quiere. Que las féminas no somos solo para vernos bonitas, para seguirte los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, en nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criaturas diferentes pa' tu psiqui. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criaturas diferentes pa' tu psiqui. Bienvenidos, bienvenidas a La Contraparte, hoy con el programa que hemos decidido llamar Gestación Subrogada, ensanchando el marco del debate. Estamos emitiendo desde Radio Vallecas, 107.5 FM y por streaming en radiovallecas.org. Desde el equipo de La Contraparte os saludamos, como siempre, Ana Encinas, Mario Espinosa, Susana Albarrán y Marisa Pérez Colina. Hoy hemos invitado al programa, están aquí en el estudio con nosotros, Sara Lafuente y Martu, que son autoras del blog Vidas Precarias, interrogando la crisis desde miradas feministas, y también de un artículo en El Salto que nos ha parecido, cuyo título íbamos directamente a copiar para hacer el programa porque comparte exactamente la intención que hemos dicho en entrada, ¿no? El título de este artículo es Salir de la favor o en contra para pensar, que es justo la idea y el propósito del debate de hoy. Pero antes de ponernos a pensar juntas, os quería pedir que nos hicierais el mapa más sencillo posible de qué es esto de la gestación subrogada, qué significa exactamente, qué modelos de subrogación hay ahora mismo
y un poquito un mapa por encima de las tendencias, al menos de regulación que está habiendo. Quien quiera ir más, tú, Sara. Podemos ir combinándonos Sí. un poco. Bueno, Venga. hola y gracias por invitarnos a intentar hacer eso de ensanchar el marco del debate. Esperamos poder ir haciéndolo entre todas. O sea, yo creo que en primer lugar, como gestación subrogada, no sé si me enrollo en una parte como muy básica, me vais. Pero como gestación subrogada, o sea, ¿de qué estamos hablando en términos prácticos? Es como la reproducción asistida permite sacar la fecundación del cuerpo y que el embrión se genere en el laboratorio con unos óvulos y un esperma que quizás no sean los de los futuros padres. Entonces, la gestación subrogada, hoy por hoy, que eso se puede hacer, que la fecundación se puede hacer fuera del laboratorio, lo que está posibilitando es que gesten terceras personas con material genético no propio. Y eso es el modelo que se está ampliando y del que estamos hablando hoy en día. O sea, no son generalmente mujeres que gesten para otros a través de sus propios óvulos, sino mujeres que gestan con óvulos de otras personas, con embriones que no tienen conexión genética con la persona que está gestando, embriones y fetos para que luego terminen siendo el bebé de otra persona. O sea, así como a nivel físico. Gestar y parir también. Gestar, parir y antes de gestar someterse a técnicas de reproducción asistida para quedarse embarazada, que eso también es una parte del debate que a veces obvia. Sí, que se obvia. O sea, que ya el hecho de quedarte embarazada a través de técnicas de reproducción asistida supone también una inversión física bastante fuerte, como que está bien tener en el marco del debate. O sea, que esto cambia el hecho, o sea, que la fecundación in vitro cambia el hecho de gestar, que igual seguramente se ha hecho toda la vida gestar para otros, de otras formas, pero esto implica una medicalización muy fuerte que cambia un poco el panorama y que también desvincula genéticamente a la persona que gesta de lo que está gestando. Y como modelos diferenciados de esta práctica, que básicamente es como gestación subrogada, básicamente para mí se reduce en gestar y parir, bueno, quedarse embarazada, gestar y parir para otras personas que no eres tú, ¿no? Que no es la gestante. Y como que ahí en el artículo que escribimos para El Salto diferenciamos 3 modelos principales. Un modelo totalmente altruista que se puede hacer desde el altruismo completo, que es difícil muchas veces que suceda, pero quizás se puede pensar en términos de amigas, colegas, familia, igual ahí sí lo podemos más aterrizar. Luego un modelo como a medias, que a medio nos quieren vender, que es como el altruismo con compensación, pues que deja mucho que desear muchas veces, ¿no? Que esa compensación, hasta qué punto es una compensación real o es un incentivo para que para que las mujeres lo hagan. Y otro tercer modelo que es directamente la mercantilización del proceso de la forma más liberal en el marco del mercado neoliberal. Vamos, una venta de un servicio, o, bueno, se llama alquiler, se llama venta de servicio, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, dentro de esos 3 modelos, pues también pues hay muchas especificidades, ¿no? En cuanto a los derechos de la gestante, desde los modelos de contrato que se puedan generar en un marco laboral regulado, a un marco laboral muy desregulado, a los derechos que tienes antes de quedarte embarazada, después, sobre si te quieres arrepentir, si no. O sea, hay como un abanico bastante amplio y el problema es que se suele como meter todo en el mismo saco, como estás a favor o en contra. Entonces, como está, y normalmente además la pregunta se suele reducir en ¿estás a favor de que una mujer ayude a otras para poder tener un bebé? Y es como, ¿esa es realmente la pregunta? ¿O es una pregunta bien intencionada? No sé. Sí, o sea, como que lo que nos surgía un poco al plantear el artículo ahí era como vamos a diferenciar unas cosas y otras. La gestación subrogada o los vientres de alquiler o el hecho de gestar para otras personas depende mucho de cómo se haga. Y cuando planteamos que hay un modelo mercantilizado, otro altruista, tampoco es como plantear absolutos de que uno es bueno, otro es malo, y tampoco es plantear el altruismo como algo ajeno a complejidades. Pero dentro del mercado neoliberal, el altruismo también, o sea, lo que se vende como altruismo dentro del
los marcos neoliberales en los que estamos. Y dentro del marco heteropatriarcal, Claro. en el que el altruismo es algo que generalmente hacen las mujeres. O sea, como que complejizando todos los contextos, pero sí entender que son contextos distintos. Y sobre todo, yo creo que una de las ideas era poner en cuestión esa idea de altruismo con compensación como un marco que en general lo que está es ocultando una mercantilización que encima no conlleva un reconocimiento de la cuestión como trabajo, del valor de la gestación una vez mercantilizada, ni los derechos de las personas que están gestando. Vale, pues yo creo que con esto sí que hemos abierto el marco y sobre todo vamos desvelando poco a poco, ¿no?, qué hay detrás qué interés puede haber detrás de esas preguntas que simplifican. Pero bueno, además de nosotras que estamos en la mesa, tenemos una invitada enlatada hoy que es Nerea Fillat, a quien hemos entrevistado anteriormente. Nerea Fillat forma parte del Centro Social Librería Catacrac de Iruña, Pamplona. Y ella también nos ha querido sugerir algunas perspectivas o algunos hilos para seguir debatiendo en la mesa. ¿Qué líneas o qué puntos de discusión tiene el tema de la maternidad subrogada? Yo intentaría distinguir por lo menos tres espacios, ¿no? Tres espacios de discusión. Los tres no tienen por qué tener la misma importancia, pero a mí sí que me gustaría tratarlos. Habría como un punto de vista más pragmático, que sería el de qué supone regular la gestación subrogada. Estaría, digamos que la discusión, si queremos, más feminista o más teórica, en la que habría que plantearse por qué sí la maternidad subrogada o por qué no, y bueno, todas las implicaciones que tiene. O más bien al contrario, ¿no? Primero la discusión para luego ver qué decisión hay que tomar. Y la tercera, a mí me suele gustar introducir el debate en torno a un sujeto fundamental en el tema de la gestación subrogada, que son los bebés, y que están fuera siempre de la discusión. En relación a la regulación de la maternidad subrogada, para mí la pregunta fundamental es qué supone regularla. Porque si bien es cierto que los partidos, los mismos Ciudadanos que Bildu, plantean la regulación seguramente desde puntos de partida diferentes, la propia regulación es el problema o el meollo de la cuestión. Es decir, tiene pinta de que la transnacionalidad de la gestación subrogada no es controlable a través de una legislación estatal. En la propuesta que hace Bildu, por ejemplo, lo que propone es que las mujeres que desde su voluntad quieren subrogar sus bebés puedan hacerlo en condiciones óptimas y por la sanidad pública. Pero eso es un debate absolutamente etéreo porque no tiene pinta de que en la actualidad en el Estado español vaya a haber muchísimas mujeres que tengan deseo de ofrecer sus cuerpos para subrogar bebés o para gestar y dar esos bebés en subrogación, bueno, como se diga. Entonces la transnacionalidad es intrínseca a este debate y cuando hablamos de transnacionalidad lo que hablamos es de condiciones de absoluta precariedad en la que se da la maternidad subrogada en muchísimos países. Algunos de los países, como es India, donde hay hospitales en los que las mujeres están confinadas durante los 9 meses de la gestación hasta que los bebés nacen, la única condición que tienen para que parejas o personas solas vayan a sus clínicas es que en su país de origen esté regulado. No hay ninguna otra razón. Entonces sería absolutamente incontrolable. Es decir, cuando hablamos de regular, lo que hablamos la mayoría de veces es dar cabida a la gestación transnacional y al no control sobre los procesos de explotación bestiales que se dan ahí.
Creo que eso es un tema súper importante, y además que mujeres son las que ponen sus cuerpos para tener hijos para otras y otros, etc. Ese punto de explotación transnacional capitalista de unos territorios sobre otros también se da en el debate de la gestación subrogada, y yo creo que no podemos sustraernos a eso. No hay un debate solamente encuadrable en un Estado. Eso por un lado. Bien, Nerea nos propone tres patas, ¿no? O 3 hilos de debate para empezar a hincarle el diente, ¿no? A esta discusión. El primero tiene más que ver con la regulación, el segundo sería como un fondo de armario de debates, ¿no? Feministas que nos permitan abordar esta cuestión, y en tercer lugar nos propone también como de alguna manera la posibilidad de recuperar a esos bebés como partes implicadas en esta transacción y habitualmente olvidadas. Entonces, por empezar tomando el primer hilo, preguntaros si estáis de acuerdo en las limitaciones o la incapacidad en realidad del marco estatal, ¿no?, para comprender la regulación de este problema, que se enmarca en un marco muchísimo más amplio, ¿no?, que es el de la globalización neoliberal. O sea, yo creo que ahí hay un poco una trampa. O sea, como que por un lado, por supuesto, sería absurdo intentar regular sin tener en cuenta el contexto general, el contexto global, y hacer una trampa, digamos, legal, como lo que yo creo que muchas veces se plantea, o lo que puede plantear Ciudadanos en este caso, que es vamos a regular aquí haciéndonos un poco las locas de lo que va a pasar fuera, como una forma de abrir la puerta a un mercado del que no nos hacemos cargo. Pero en realidad sí creo que se puede regular teniendo en cuenta esa cuestión transnacional que es fundamental, y regularla bien. ¿Y cómo? Pues creo que si se decide que se quiere regular de una forma prohibicionista, eso ya se ha hecho y se aplica en la cuestión de la venta y donación de órganos. Entonces, creo que es un poco falaz decir que no se puede. Lo que pasa es que no se quiere. O sea, no se querría enfrentar el hecho de una prohibición tan radical como se hace con la de la venta de órganos, pero las herramientas existen y se están aplicando ya hoy para el comercio internacional de órganos. Se pueden comprar órganos en muchos países, se hace, y en España, en teoría, no entran esos órganos. Sí, desde este lado de la cabina. ¿Qué otros factores, aparte de esta parte transnacional, que la verdad abre muchísimo la cuestión, ¿no? ¿Qué otros factores si pensamos en una regulación, tendríamos que concretar o pensar en? La verdad es que no lo sé. A mí me vienen a la cabeza ahora algunos otros factores implicados en la cuestión de tener bebés para otras en otros contextos, que es el tema, por ejemplo, de la nacionalidad, que la gente se va, por ejemplo, a Estados Unidos o a Canadá para que sus bebés ya nazcan con las nacionalidades de otros países. Esto es como algo que ya puedes como adquirir dentro del mercado, bebés con nacionalidad estadounidense por el módico precio de $100,000. Y otra cosa que tiene que ver pues con el parentesco y la gestión del parentesco, ¿no? No sé si escuchasteis como las últimas noticias de Cristiano Ronaldo, que ha tenido unos bebés en no sé dónde, simplemente quizás, no lo sabemos, pero para asegurar que su descendencia y su herencia solo va a ir en manos de estos futuros bebés y personas, ¿no? Que no otras parejas con sus cargas genéticas van a poder pedir sobre estas herencias. O sea que ya estamos, igual esto es muy loco, ¿no?, traerlo, pero en esas leyes se tendrá que regular quién son los herederos de esas personas, quiénes van a ser las nacionalidades. Sí, es un percal transnacional como muy grande, que en cabezas de las personas más ricas y más apoderadas de estos mundos, pues yo creo que ya lo pueden estar pensando y como no, que no es nuevo, estos hechos, como es el parentesco principalmente, va a pasar a través del cuerpo de las mujeres, como ya viene siendo a lo largo de la historia, ¿no?, que las mujeres se han utilizado desde siempre para ser como el lazo de unión entre
un parentesco y otro, ¿no? Una rama de parentesco y otra. Así como desde un foco ahí como súper global. Y habría que regular como tantas cosas, ¿no? O sea, si nos ponemos a hablar de regulación en términos de mercado asalariado, pues 24 horas, 9 meses, todos los días de la semana, nocturnidad, no sé, todos los riesgos que implica, hormonación. O sea, habría que regular muchísimas cosas, ¿no? Y luego posparto, recuperación, no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado, perdón. No, bueno, sí, un poco con este tema de un poco los bebés a la carta, aunque suene muy, bueno, pareciera como muy sencillo, ¿no? En todo caso, hay una tendencia a la regulación, ¿no? Cada vez más países, otros continentes, bueno, ya lo has mencionado, Estados Unidos, Canadá, en Rusia, en Ucrania, en la India, que ya nos lo mencionaba Nerea, pero también en Europa, ¿no? Gran Bretaña dispone ya de una regulación desde los años 80 y en los últimos años Grecia lo ha regulado y ahora, así, muy recientemente hemos visto una noticia en Portugal, nos queda muy cerca. Pero en España está regulado, o sea, en España está prohibido. O sea, que pasa como con muchas cuestiones nuevas, que no es que la ley estatal no reconozca, no es un vacío legal, está prohibido. Y se está obviando el hecho de que está prohibido porque se están utilizando algunas otras formas para que esto sí que pueda suceder, no aquí, pero sí en otros lugares y se puedan regular a los bebés nacidos así. Que queremos cambiar esa legislación, pues hablemos de cambiar la legislación actual, pero que hay un punto de trampa en pensar en tenemos que regular esto nuevo. No, esto ya está regulado, está prohibido porque en su momento, en el momento en el que se decidió cómo regular la reproducción asistida, se decidió que esto no era legal. Yo creo que hay como que pensar qué es lo que ha abierto el debate y como investigar muy bien qué es lo que hace que Ciudadanos ponga este debate sobre la mesa, ¿no? O sea, como qué tipo de regulación qué tipo de presión es la que está cayendo sobre Ciudadanos para que esto se ponga encima de la mesa. Y ahí como que hablamos mucho del derecho a la paternidad o a la maternidad o del derecho a la integridad de los cuerpos de las mujeres, pero en ningún momento estamos poniendo encima de la mesa, y yo creo que es en realidad lo que está presionando más, el derecho a enriquecerse a través de esto y la presión que hoy por hoy están ejerciendo las clínicas de reproducción asistida de forma no visible a través de un lobby muy claro que va dirigido a los partidos de una forma, pues eso, invisible, pero que en realidad está detrás. El Estado español es el principal destino de turismo reproductivo y yo creo que a la hora de regular en Europa, a la hora de regular, una de las cosas claves que hay que tener en cuenta es el papel de los intermediarios y cómo se puede lucrar el sector privado con una regulación favorable a la reproducción asistida. Y en ese sentido, el marco transnacional, tener en cuenta que no solo tenemos que regular cómo se hace fuera, porque evidentemente mucha gente del Estado va a salir hacia afuera a hacerlo en unas condiciones X, sino también tener en cuenta que es muy probable que si se regulase favorablemente aquí, mucha gente vendría a hacerlo aquí, porque yo no tengo tan claro que no hubiese mujeres dispuestas a hacerlo aquí por depende de qué precio, teniendo en cuenta la creciente desigualdad que existe. Una de las cuestiones que nos planteamos hacer el programa es, vamos a ver, hay una presión, por eso que se llama regulación, para llenar supuestamente un vacío que no existe, puesto que ya hay una prohibición. Entonces, ¿qué interés hay detrás, ¿no? Tú hablas de los lobbies, de las intermediarias, ¿no? Que serían las clínicas, también de técnica de reproducción asistida y también las intermediarias que tienen que ver con la propia subrogación. ¿Qué más intereses podría haber? Porque lo que es cierto es que no parece que haya una demanda social detrás de esta urgencia en debatir y en legislar. A ver, yo creo que los lobbies comerciales de las agencias y de las clínicas están ahí haciendo toda la presión, tanto con la pasta y también con el discurso. Están generando un discurso que la gente está repitiendo como papagayos,
Pobres papagayos, la verdad. Pero, o sea, la gente está repitiendo los discursos que las agencias están redactando en sus despachos. Están diciendo, bueno, es verdad que hay mujeres que no pueden gestar y que pueden tener ese deseo de hacerlo, ¿no? O de acceder a la maternidad de alguna manera. Pero están como captando ese deseo, o que algunas personas ven como necesidad, y lo están acogiendo para narrar unos discursos que tienen un doble filo, ¿no? Y entonces están haciendo como todo el marketing súper bien hecho, que es que la propia gente te haga el marketing. Sí, y yo animo a ver las páginas web de las agencias, que tienen unos discursos extremadamente feroces, que parecen como ONGs de mujeres que no pueden gestar. Es como, ¿qué intereses tú tienes en las mujeres que no pueden gestar? ¿Realmente esto te interesa tanto? ¿O solo es un gran nicho de mercado para grandes nuevas empresas y grandes bufetes de abogados ahora mismo, ¿no? Entonces, creo que no es casual que esto se esté dando. Y sí, creo que hay que releer esos discursos, ir a esas páginas web y releer la propuesta de Ciudadanos, y es todo como un panfleto comercial al final, usando los discursos bastante tristes de mujeres que no pueden gestar, ¿no? Entonces, como ese sensacionalismo un poco difícil, ¿sí? La gestación subrogada, desde un punto de vista feminista, lo que hace es, una vez más, enfrentarnos como a dos cuestiones, ¿no? Por un lado, al debate de la maternidad, que en el feminismo ha estado, no ha sido uno de los debates principales durante las últimas décadas, y el otro también al debate relacionado con las libertades, con la libertad sobre el cuerpo, con el ejercicio de derechos reales o no. La primera cuestión, yo creo que la afrontamos con cierta debilidad, porque el debate de la maternidad hasta ahora ha tenido una relación directa con la cuestión más vivencial de las personas, o experiencial, o con el cumplimiento del deseo simplemente de ser madre, y en algunos espacios se ha podido discutir más o menos sobre qué elementos había ahí. Sin embargo, no es un debate general, y parece fundamental afrontar el tema de
no solo de las maternidades, sino de las comunidades de cuidados, de cómo pensar, tejer alianzas también de maternaje dentro y fuera de la propia experiencia de la maternidad. Y por lo menos bajo mi punto de vista, en eso el feminismo no es especialmente fuerte, o los debates feministas no han tenido eso como prioridad. Y en este momento para mí ahí se muestra una debilidad, ¿no?, a la hora de pensar la cuestión de la maternidad subrogada, hecho que ya nos enfrenta directamente a toda la comunidad, no solamente a las que quieren o no ser madres como era antes. Y eso es importante, yo creo, que de pensar cómo atendemos a los cuidados de otra manera y de cómo construimos otras redes de afectos. Y el tema de los derechos pone encima de la mesa, o de los deseos de ser madre, pone encima de la mesa una cuestión, yo creo que es bastante falsa, pero que se impone, digamos, en todos los discursos más posmodernos y neoliberales, que tiene que ver con una especie de derecho a ser madre, ¿no? Y cómo esa es la justificación fundamental para que el ejercicio de la gestación subrogada tenga un hueco. Nuevamente la intervención de Nerea, y bueno, en relación pues a debates feministas que alimentan el debate, ¿no?, que nos están alimentando el debate. Nerea plantea los relativos a la maternidad y al derecho, ¿no?, o no, a ser madres. ¿Qué pensáis vosotras sobre esto? Bueno, esto es como un tema difícil, sobre todo cuando te hablan personas que además están con ese gran deseo de acceder a la maternidad o a la crianza. Pero bueno, yo creo que entre Sara y yo siempre solemos hablar de que puedes tener un deseo, pero que no sé, yo no creo que sea un derecho, ¿no?, en absoluto. Creo que tenemos deseos de tener, pues, no sé, crianzas varias, pero que en ningún momento pueden erigirse como derechos absolutos, además que esos derechos pueden estar por encima de los derechos, o sea que para acceder a ese derecho tengas que pasar por encima de los derechos de otras personas, en este caso de otras mujeres, ¿no? Entonces creo que, aunque existiera un derecho, ¿desde cuándo para ejercer un derecho hay que pasar por los derechos por encima de los derechos de otras personas, ¿no? Entonces, pues yo es que no, yo lo dejo ahí. La gente que sigue hablando de, no, es que el derecho de ser madre por encima, pues mira, pues no sé. ¿Tú qué piensas, Sara? A mí me parece que es un poco trampa lo de si existe un derecho. O sea, los derechos los decidimos entre todas y decidimos qué hacemos derecho y qué no. Plantear como derecho algo que ya de primeras no parece que pueda aplicarse de forma igual a todo el mundo es nombrar como derecho lo que en la práctica va a funcionar como un privilegio. Entonces ahí como que sí que siempre hemos pensado esa idea de, bueno, que sea un deseo legítimo no lo convierte en un derecho. Que sea un deseo importante, muy construido socialmente y con un peso brutal en el reconocimiento como personas o como adultas, no quiere decir que sea un derecho. Y que está guay como decir, vamos a ver estos deseos y cómo los satisfacemos también y cómo nos lo montamos. Pero que la respuesta de la gestación subrogada mercantilizada pues es una respuesta pues de satisfacer estos grandes deseos de maternidad a través del mercado, a través de la mercantilización y no a través de las alianzas, las relaciones humanas, los cuidados o otros tipos de alianzas que podemos generar para satisfacer deseos importantes de la vida. Para profundizar en esto de las alianzas, creo que antes de los cuidados y demás. Y retomando lo que has dicho antes, Martu, del marketing de Ciudadanos, por lo tanto de la derecha, para introducir como sus frames y de esa manera, digamos, marcar las reglas estructurales de cómo se piensa un debate. Nosotras vemos esto como una oportunidad también para retomar como discusiones prácticas y cosas que sí, de las que sí ha hablado el feminismo. Y no está todo hablado, por supuesto, hay muchas cosas que madurar. Y parte de ellas lo hablabais en un debate en el que participasteis las dos, en las jornadas del orgullo crítico del año pasado, justamente hablando sobre este tema. Y en una intervención, Amaya Pérez Orozco retomaba el tema de
toda la discusión que ha habido, por ejemplo, sobre el trabajo interno, ¿no? Y cómo ahí, ¿no?, ha habido cierto consenso entre los debates feministas en decidir que sí que se pueden poner límites a determinadas cosas, que determinadas deseos o necesidades de algunas individualidades o familias, ¿no?, que igual no queremos y que se puede decir no. Por ejemplo, se puede decir no al trabajo doméstico interno, porque hay necesidades que este trabajo resuelve que se pueden hacer en otras condiciones. ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites? Nerea plantea dos líneas. Plantea el debate de... O sea, por retomar y por hilar, porque yo creo que sí. Nerea planteaba el debate sobre la maternidad y plantea el debate sobre las libertades y la libertad sobre el cuerpo. A mí me parece que hay una tercera línea fundamental, que es el debate sobre el dinero y sobre el capitalismo, y cuál es la vinculación entre el feminismo y el anticapitalismo, que atraviesa los otros dos debates y que configura espacios como muy fértiles para aterrizar los dos debates. Lo que hemos planteado muchas veces es, frente a esa tendencia a hablar de la gestación subrogada, mezclándola con otro tipo de debates, muy enconados, el debate del empleo de hogar ha sido enfrentado con una perspectiva anticapitalista que ha permitido, en algunos contextos, hablar en contra del trabajo del empleo de hogar en régimen de internas, ¿no? Bueno, pues ese mismo tipo de razonamiento se puede aplicar a este ámbito. Además, también estamos hablando de cuidados, también estamos hablando de una mercantilización de la intimidad y de los cuidados. Entonces, creo que es importante y fundamental introducir esa línea anticapitalista, de feminismo anticapitalista. Y ahí... O sea, como pensar cómo se atraviesa con los dos y, en concreto, cómo se atraviesa en las comunidades de cuidados y en los deseos de crianza de una forma mucho más creativa, porque realmente hay un problema en el acceso a la crianza, hay un problema en cómo se está generando la crianza y está totalmente atravesado por las condiciones de precariedad y por las... diferentes situaciones en las que nos coloca a diferentes personas este régimen económico actual. Entonces, abramos ese debate sobre qué es libertad y cuál es el deseo y cuál es el derecho a participar en una comunidad de crianza, pero igual eso necesita abrirse desde un ámbito distinto al de la familia nuclear, capitalista, funcional, a un sistema económico particular. Sí, en el texto que publicasteis en El Salto Diario, hablabais de la gestación subrogada lucrativa como una solución, o sea, la actual, ¿no? Como una solución mercantilizada al deseo de maternidad y paternidad, ¿no? Necesitamos también modelos fuera de la lógica del mercado, que estamos aquí hablando de los derechos, que estuvieran garantizados para las personas y aunque no necesariamente satisfagan la demanda de los más privilegiados, que es en realidad hasta ahora lo que más conocemos, ¿no? O donde también se ha hecho bastante marketing, que es lo más visible, ¿no? ¿Podríais profundizar así en esa idea de buscar otros modelos? ¿O estamos en ello? Bueno, como hilando con un apunte anterior, que creo que en el apartado de sobreregulación se quedó un poco ahí atrás, en todos esos países que nombró Susana, donde hay una regulación, apuntar que las regulaciones son bastante diferentes. No es la misma la regulación en Reino Unido que en Canadá, que en Estados Unidos, que en Ucrania. De hecho, hay abismos, ¿no? Y, por ejemplo, en Reino Unido está regulado para que solo se pueda hacer de forma altruista. Y cualquier otra fórmula está penada. Entonces, creo que hay un abismo entre unas fórmulas y otras. Entonces, volviendo a la pregunta que me ha hecho Susana... Sí, acabamos el artículo en El Salto, pues diciendo estos deseos y necesidades que tenemos sobre el acceso a la maternidad no pueden pasar a través del intercambio económico o no pueden pasar prioritariamente a través de ahí, sino por unos vínculos de calidad, ¿no? Por fortalecer otros modelos, otros vínculos y cosas y modelos más creativos, ¿no? Que podamos pensar entre nosotras. O sea, a mí a veces me gusta como más allá de lo que las familias heteros y tal en sus casas están pensando, me gusta pensar en nosotras, en cómo lo haríamos nosotras mismas en una situación en la que tuviéramos ese deseo de acceso a la maternidad. Y pues yo creo que cualquier persona, o ya lo hemos hecho, ¿no? Anteriormente,
pues buscar fórmulas creativas de vínculos de calidad, en las que podamos fiarnos unas de otras, aunque los estados no nos garanticen pues un marco legal que nos asegure los derechos sobre ese tipo de nuevos vínculos familiares, pero es como, ¿por qué no estamos hablando de eso las feministas, no? Porque no estamos hablando de cómo crear modelos de familia que sí nos compensen y que sí que deseamos, y estamos hablando de gestación subrogada, ¿no? Entonces, como, ¿en serio? O estamos hablando de libertad de usar tu cuerpo para venderlo y sacar pasta, y no estamos hablando de rentas básicas. Es como, se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Es como, pues eso. A la barbarie la batalla presta queda en nuestra impronta. No importa tu legado, hecho añicos se decora. No hay miedo ni temor, ahora lo que os toca. Chupar el suelo, perros, es la hora de las lobas. Alzando el puño al aire, rebelión, empieza el baile. Nadie que nos pare, no hay perdón para los infames. Arde nuestros cuerpos que gozosos gritan libres de cadenas y de roles que impusieron los cobardes. Rozar, gruñir, pedir, sedientas los deseos. Encuentra compañera que los cumpla con sus dedos. Aquí no hay prohibición, mi coño es mi trofeo y lo paseo como quiero, a mi gusto lo meriendo, cuerpos libres. En piel antipepera, no respondo de tus gustos, soy boyera. Voy en contra de tu iglesia por perseguir mujeres insurrectas, mujeres perfectas. No tendré un marido ni me casaré, no haré la casa para darle el gusto a él, no tendré mil hijos para dejarles a deber la hipoteca de una casa que nunca compraré. Tengo hermosa vagina que no va a parir para seguir el prototipo del estilo cañí. La sociedad capitalista no me va a decir con quién acostarme ni con quién gemir. Perpetúan la idea de que así se es feliz, que se realiza mujer. Contemple servil, no soy así, ni mis hermanas las guerreras que apuestan a aplastar al sistema patriarcal. Rebeldía en las danzas por las... A la hora de pensar en torno a la maternidad subrogada, hay un tema que nunca está en agenda, que nunca está presente en la mayoría de foros en los que se trabaja este asunto, y es la relación de los derechos de los bebés, digamos, con cuyos cuerpos se transacciona. Sin yo tener una postura clara y determinada, me parece que este tema es objeto de debate de alguna manera, porque a pesar de ser menores de edad y de que las relaciones en nuestro mundo están articuladas en torno a ese eje central, son despojados de sus madres. No sabemos qué problemas pueden ocurrir en el futuro, pero de alguna manera seguramente habrá una búsqueda posteriori. No tienen garantizado ningún derecho del afecto que se les presupone nada más nacer. Y sobre todo lo peor es que están fuera de toda agenda. Así que dedicarle mínimamente un minuto a esto yo creo que puede estar bien también. Bien, pues esa última pata compleja también que introduce Nerea, ¿qué pensáis vosotras? ¿Qué queréis añadir sobre esta cuestión, Sara? O sea, yo diría que me parece muy, muy interesante, que es fundamental tenerla en cuenta, y sobre todo tener en cuenta que no son solo bebés, que son futuros adultos, ¿no? Y que ojo con cómo haber sido gestado por el cuerpo de otra mujer en otro país está haciendo una naturalización de las desigualdades internacionales muy fuertes. Y a la que se suma una cuestión que se habla también poco, que es el tema de como las purezas raciales que teóricamente se intentan mantener, ¿no? En la ley española se habla de coordinación fenotípica. A nivel internacional lo que está pasando es donantes de óvulos blancas o mujeres blancas generando embriones, y hombres blancos generando embriones que son gestados y paridos por mujeres indias o mujeres negras en diferentes partes del mundo, y qué tipo de naturalización de la desigualdad racial internacional eso está generando, ¿no? Que una forma de encarnar la desigualdad muy fuerte. Entonces, claro, por supuesto, a mí me parece fundamental tener en cuenta tanto la parte emocional y afectiva que plantea Nerea como la parte de hipernaturalización, incorporación a un nivel físico muy fuerte de esas desigualdades.
Y luego hay un punto por sacar como dos cosas más que tienen que ver con esto, ¿no? Como de consumismo, que hace que, por ejemplo, pueda suceder, ¿no? El caso este que se hizo famoso del bebé Gami, que eran unos bebés mellizos, gemelos, no recuerdo muy bien. Uno de ellos tenía síndrome de Down y los padres cogieron a la que no tenía, ¿no? Esa diversidad funcional y dejaron a la otra, a la madre, ¿no? O sea, que eso también tiene que ver con en qué lugar pones, en qué lugar dejas, en cómo respetas esa vida que tú has contribuido a generar. Eso por un lado. Y luego otra cosa, que tampoco me gustaría que se quedara como sobre la mesa, es la cosa de los derechos de esos bebés que luego se hacen mayores, ¿no? Como decía Sara. Entonces, ¿qué derechos tiene esa gente que nace en conocer luego quién fue realmente su madre biológica? ¿Pensamos que tiene que haber esos derechos? ¿No? ¿O quién los tiene que decidir? Si lo puede decidir la persona que está gestando, ¿no? Si la persona que está gestando puede decidir que se la pueda contactar o no. O sea, como que estarían las dos cuestiones. Hoy por hoy, a nivel legal, la gente que proviene de adopción tiene derecho legal a saber que vienen del marco de adopción. No es así cuando provienes de una donación de embriones o de una donación de óvulos o de esperma. Los padres son los que deciden si contarte que genéticamente no eres hijo suyo. Eso también habría que debatirlo, que no tiene nada que ver que te hayan donado un óvulo o un esperma en relación a la constitución que la gestación, pero bueno, que son diferentes marcos en los que hay una información que está muy vinculada a ti mismo que no tienes derecho a saber. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que hay que hablarlas y hay que plantearlas. Y además, yo creo que ya hay gente que ha nacido, que deberíamos tener en el debate. O sea, que esto, cuando llegas a una clase de biología y hablas de la reproducción asistida, ya hay niños en esa clase, ya hay adultos, o sea, ya hay mayores de edad en esa clase que han nacido por estas técnicas y por estas prácticas. Entonces, como que bueno, que hay que hablarlo. Pues bueno, no ha podido venir al debate hoy Justa Montero, así que a la que habíamos invitado también. Justa Montero es activista feminista del Movimiento Feminista de Madrid y le hemos pedido, como no podía venir personalmente, acudir personalmente, que nos grabara sus 3 minutos de WhatsApp. El debate sobre gestación subrogada tiene muchas aristas. Para empezar, como se nombra, no me parece anecdótico. Hablar de vientres de alquiler, aunque el objetivo el objetivo de quienes así lo hacen desde el feminismo sea denunciar la consideración patriarcal y neoliberal del cuerpo de las mujeres, esto no lo resignifica y en el imaginario colectivo reafirma esa idea de las mujeres no como sujetos, sino solo consideradas como cuerpos sin capacidad ética para decidir. En algunas propuestas parece que las mujeres que están en situaciones de pobreza, de exclusión, dejan de tener derecho a tener derechos. Y esto me parece realmente muy problemático. Otra posibilidad es hablar de maternidad subrogada, pero esto nos vuelve a la identificación de la gestación-embarazo con la maternidad, a esa idea del vínculo natural y la maternidad biologizada, además de que tiene unas derivas muy fastidiadas, porque puede llegar a cuestionar otras opciones como, por ejemplo, la del aborto. Así que yo opto por hablar de gestación subrogada porque creo que es a lo que hace referencia, es decir, al proceso de embarazo o gestación. Desde luego es un debate que tiene que ver con muchos temas de fondo, con lo que entendemos por maternidad en el siglo XXI, con la realidad de las diversas formas de vivirla, con los intentos patriarcales de volver a naturalizarla y no hablar de maternidad social y sus derechos, con su mistificación, con la paternidad y la importancia que para algunos tiene la carga genética en las paternidades, en la idea de familia, en fin, algo también muy llamativo que esté en el centro del debate. Y, por supuesto, con los efectos que tiene en nuestras vidas la mercantilización de cada vez mayores esferas de las mismas por parte del neoliberalismo. Y tiene también que ver con cómo se articula todo esto con la situación concreta de algunas mujeres. Es decir, en una situación de predominio absoluto del mercado, que desde algunos feminismos combatimos con todas nuestras fuerzas porque sabemos que en su base está la profundización hasta el extremo de todas las desigualdades, y con un mercado lamentablemente ya existente, parece que a nadie le preocupe la situación concreta de las mujeres gestantes. Es decir, denunciamos a las empresas y su objetivo de lograr beneficios económicos a expensas de nuestros cuerpos. Cuestionamos el deseo de paternidad y su vínculo a los derechos.
Pero aquí falta también preocuparnos por las mujeres gestantes. ¿Qué pasa con ellas? Es decir, hay otro debate concreto. ¿Qué garantiza más los derechos de las mujeres gestantes? ¿La prohibición o regulaciones no como las norteamericanas, evidentemente, sino las que tendrían que poner el foco en garantizar todos los derechos de quienes son dueñas del trabajo reproductivo, es decir, de las mujeres gestantes? Hablar de esto debilita la crítica y la acción feminista contra el sistema y las políticas sexuales del patriarcado. Es un debatón, pero yo siempre he entendido la defensa de los derechos concretos de las mujeres desde una crítica y una lucha anticapitalista radical. Pues, a ver, Justa recoge en raya su WhatsApp cosas que hemos ido hablando aquí. Me gustaría que, tiráis del hilo de algunas de las cosas que dice. Pero como vamos mal de tiempo, que es la maldición de la radio, nos quedan solo 5 minutos, que aprovecharéis también, ¿no?, para añadir cosas que se han quedado en el tintero y que pensáis que son importantes poner sobre la mesa. Bueno, yo quería decir, antes de que cerremos, es que también el debate sobre la gestación subrogada se está polarizando mucho en términos de la gente que está a favor, entendida como gente súper progre, moderna, pro derechos LGTB, bla, 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 frente a la gente rancia, retrógrada, de la derecha, poco moderna, bla. Y a las feministas parece que se nos está, como que si te posicionas más bien hacia el contra que hacia la favor, o no hacia una regulación como la que plantea Ciudadanos, pues eres de esta parte. Lo cual es un poco loco, ¿no? Como ahora somos la derecha, no me lo puedo creer. Entonces, pues un poco salir de ahí, decir que desde los feminismos necesitamos posicionarnos porque mucha gente como no quiere entrar ni en una cosa ni en la otra y dice, es que esto es muy difícil, no me voy a posicionar. Pues es como, no, gente, hay que, entre quien quiera, ¿no? Pero es un debate que creo que el feminismo tiene que tener y que no nos podemos asustar como es un debate tan complejo. Hemos tenido muchos debates complejos en el feminismo y no por eso hemos dejado de hablar o de, hablar libremente y equivocarnos, ir hacia adelante, ir hacia atrás, pero apostar por llegar a algo, ¿no? Y a un consenso y mirar todas las partes como estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces yo creo que hay que sacarlo de ahí y decir, pues hay feministas, bolleras, muy muy en contra de la derecha, que estamos en puntos en los que no queremos, no estamos hablando de la regulación que propone Ciudadanos, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces yo sí que animaría que la gente perdiera el miedo a posicionarse de una forma un poco más valiente en este sentido. ¿Sara? Yo intentando tirar así del hilo de lo que decía Justa y terminar con algunas ideas que yo creo que se han quedado en el tintero. En relación al nombre, la argumentación a favor de hablar de gestación subrogada, por un lado lo entiendo cuando nos centramos en la palabra gestación, desde luego no hablar de maternidad, que me parece muy problemático, pero subrogada. ¿En qué momento de nuestras vidas utilizamos la palabra subrogada? O sea, es como darle un tecnicismo que no se corresponde con la normalidad de nuestro lenguaje, con algo como más alcanzable, algo más cercano, sino que le da un halo técnico que a mí me parece muy problemático. O sea, hablar de gestación subrogada es muy coincidente muchas veces con el planteamiento de que esto es una técnica de reproducción asistida. A mí me parece que claramente no es una técnica, que es importante hablar de ella como una transferencia de capacidad reproductiva, como una práctica sociotécnica en todo caso. Y con eso, pues pensar un poco tanto en las mujeres que pueden gestar como en lo resultante, como en qué significa plantearse como una persona que puede comprar una gestación y qué es lo que está comprando, y plantear también, como esas tres polos. Y luego es muy importante hablar de las mujeres gestantes, pero me parece que no se nos puede escapar, y que es muy importante, las que pueden gestar. O sea, todas las personas que en un momento dado van a crecer en un mundo en el que una de las formas de acceder a bienes económicos van a pasar por poder poner en el mercado su capacidad para gestar. Y en ese sentido está afectando mucho más que a las mujeres gestantes, a todas las personas que tienen un útero de capacidad reproductiva, y se puede acabar planteando como ese último recurso al que siempre puedes acceder, y cómo te constituye eso como persona, mayoritariamente como mujer, en el mundo. Bueno, pues muchas gracias, Sara, a Martu, por llevarnos por este debate, por esta ampliación también de miradas y de enfoques.
Y bueno, pues la verdad que nos gustará seguir el tema y ver si vamos avanzando hacia posiciones más claras, ¿no? También dentro del movimiento feminista. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, como siempre, terminamos nuestro programa con una serie de convocatorias que no se nos pasen, que las apuntemos ahí en la agenda. Por ejemplo, el día 8, frente a la Asamblea de Madrid, se va a reunir, concentrar mucha gente para apoyar la tramitación de la ILP de vivienda durante su votación en la Asamblea de Madrid. Va a haber gente fuera, va a haber gente dentro, entonces pues todo el apoyo que se pueda dar a la ILP de vivienda, que sería pues para el derecho de todas y todas a la vivienda. El miércoles 8 también hay una mesa de debate de mujeres en lucha con Moira Millán, que es una lideresa del movimiento de mujeres de los pueblos originarios del pueblo mapuche. También estará María Jiménez, de Gitanas Feministas por la Diversidad, y Feri, una mujer kurda, en el centro social Tres Peces en Lavapiés. Eso también mañana, el pasado mañana, miércoles, 19 horas. Y luego no queremos dejar también que se nos pase camino a la huelga del 8 de marzo, que también se reúne el martes a las 19 horas en el centro social EVA, que está en Plaza de Legazpi número 7. Y finalmente, para terminar la semana, y que también queremos animar a ir a la manifestación contra el racismo del día 12, a partir de las 5 de la tarde, es que irá de Cibeles a Sol. Una manifestación que pretende pues incluir a muchas de las personas que no necesariamente se sienten pues integradas en otras manifestaciones antirracistas. Entonces, pues este es el día que han escogido para salir a la calle. En cuanto a la contraparte, pues volvemos en 15 días, el lunes 20 de noviembre, misma hora, mismo lugar, con un debate sobre neofascismos, aprovechando tan recordada fecha, el 20N. Recuerden, en Radio Vallecas, 107.5 de la FM, también en el streaming en su página web, radiovallecas.org. Nos despedimos, el equipo de la contraparte: Ana Encinas, Marisa Pérez Colina, Mar Espinosa y yo, Susana Albarrán. Hasta pronto entonces. My fight is my fight.